laboratori català és el segon a la Fundació. A l'IRCA. l'IRCA és de la Generalitat. Però com que l'IRCA no té pela, el Víctor Grifo... I quan fa falta? 10 milions? 10 milions. Un índex de veritat. Molt bé, bona tarda. Gràcies per la seva assistència. Som una mica menys dels que estaven prevists, però creo que es fácil explicar, ¿no? Me decía Miguel Ángel, el gobernador, que hoy en Madrid casi era desierto y que aquí llevábamos como 3 o 4 días de retraso, por lo tanto dentro de 3 o 4 días ya no lo haríamos porque la dirección del círculo ha decidido que este es el último acto al menos antes de Semana Santa, la espera después de ver cómo van las cosas. Pero esta buena noticia, bueno, al menos buena noticia, no sé si es para la siguiente temporada del coronavirus o para esta, pero bueno, al menos en cualquier caso es una buena noticia. Perfecto, muy bien. Yo estaba indeciso de qué hacer ahora, porque me puse a leer el libro con mi libreta de notas y la llené de notas y no es posible leer todas las notas. Y pensaba hacer como 2 cosas muy rápidas. Una es sobre el tema de fondo, al menos el que a mí me interesa, y otro es sobre el autor del libro, sobre la persona, un comentario, ¿no? El tema de fondo para mí es cuando veo a mi madre preocupada por el dinero que tiene en su cuenta del banco y que pregunta continuamente, un poco angustiada, si está seguro, si ese dinero que ella tiene está seguro, ¿no? El libro va un poco de esto, ¿no? De cómo separamos el dinero seguro, un poco de otras formas, como son las cuentas corrientes, que por definición no son dinero seguro, porque es una promesa de pago que el banco nos hace por aquel dinero que nosotros le hemos colocado allí, pero es una promesa de pago y el banco puede tener problemas. Y lo sorprendente es que cuando el banco tiene problemas, nuestras autoridades salen al rescate del banco utilizando nuestro dinero de los impuestos en este caso, ¿no? Hay algo aquí perverso en esta situación. El libro va un poco de esto y de mucho más, pero de dinero seguro, cómo podríamos diseñar un sistema donde el dinero estuviese seguro y el sistema financiero funcionase de otra forma, y llegado al momento en que tuviese problemas, ese rescate no se hiciese con el dinero de los ciudadanos, ¿no? Este es el tema de fondo de la forma en que yo quiero verlo ahora, ¿no? Cómo aseguro el dinero de mi madre o mi propio dinero. Sobre el autor. Yo acostumbro a ponerme a leer, acostumbro a ver 2 cosas si el autor ha utilizado la primera. ¿Qué citas utiliza como frontispicio del libro, ¿no? Es decir, porque esas citas dicen, es una especie también de compromiso de lo que el autor nos va o de lo que los autores cuando escribimos vamos a decir. Y en segundo lugar, las primeras líneas, el incipit del libro, porque creo que ese incipit, ese inicio, es también un compromiso que el autor tiene que mantener y que si no lo mantiene es que no es un buen libro. Las citas son las siguientes, como esas claves de bóveda, elige una cita de Mark Twain, una cita de John Maynard Keynes y una cita de José Luis Borges. Y las 3 citas yo creo que definen bien a nuestro ponente de hoy, nuestro invitado de hoy, a Miguel Ángel, al gobernador. La de Mark Twain es la siguiente: siempre que te encuentres al lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Es importante, ¿no? Porque define a un disidente, a una persona que tiene una personalidad suficiente como para por un lado, ponerse en alerta cuando su pensamiento está con el de la mayoría y por otro el coraje para poder estar contra la mayoría, contra el consenso. La de John Maynard Keynes es
la dificultad no radica en las nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas, que se ramifican en cada rincón de nuestra mente, ¿no? De nuevo, el disidente, ¿no? La persona que tiene esa capacidad para alejarse de lo antiguo y el coraje para asumir lo nuevo, ¿no? Y por último, la de Borges, que es Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas, ¿no? Es decir, yo creo que estas tres citas definen bien, insisto, a mi juicio, a lo que es esa personalidad disidente. Mi opinión es que toda sociedad, si quiere avanzar, debe tener un manojo, no muy numeroso, un manojo de disidentes, porque sin disidencia no hay avance, ni en las organizaciones, sea cual sea la organización, ni en la sociedad en su conjunto, ¿no? Esa mezcla de rutina y de disidencia es fundamental. Si domina de forma absoluta la rutina, las organizaciones no avanzan. Si hay un exceso, una saturación de disidencia, es peligroso, porque puede entonces dominar la revolución, y la revolución al final es una fiesta que siempre acaba mal, ¿no? Este juego yo creo que está muy bien. Para mí, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador, para mí, es una persona que siempre he estimado a lo largo de los años en que he tenido la fortuna de conocerla, ¿no? Y el libro de hoy, el que presentamos hoy aquí, me recuerda mucho a otro libro que no era un libro de él, era el informe que en su etapa de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, así se llamaba antes, la que hoy es Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, cuando él pasa a ser el presidente del tribunal, aquella institución anodina, amorfa, prescindible que era el Tribunal de Defensa de la Competencia, se convierte en España en un instrumento de disidencia espectacular. Es a través de, he intentado ver en Internet ahora el título exacto, no me ha venido, pero era un informe en la presidencia de Miguel Ángel, un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia que se llamaba, era de título muy smithiano de Adam Smith, ¿no? Yo creo que se debía llamar Daños que causan los monopolios, ¿no? Y beneficios que nos puede traer algo así, pero daños que causan los monopolios, sí, ¿no? Aquel fue un informe extraordinario. Yo recuerdo haberle dicho al profesor Enrique Fuentes Quintana un día, haberle dicho, profesor Fuentes, este informe de Miguel Ángel Fernández Ordóñez es un verdadero manual del reformador, ¿no? Y él me dijo, tiene usted razón, Antón. Era un manual del reformador porque Miguel Ángel no solo acostumbra a decir o a proponer lo que él cree que hay que hacer, sino que es un pedagogo de eso que él propone. Es un reformista, es un pedagogo reformista, y es en su estrategia muy gradualista, no es en ese sentido revolucionario, acabemos con lo que existe y pongamos lo nuevo, sino que atiende mucho a la transición entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Pues bien, este libro de hoy, después de leído, a mí me recordó, Miguel Ángel, mucho, ¿no?, aquel manual del reformador. Uno de los sectores que en aquel manual no abordaba mucho era el del dinero y el sistema financiero. Y veo que no se ha olvidado y ha vuelto a por él, ¿no?, a por ese sector que le quedaba, ¿no?, que era el del dinero. Y decía antes, para mí son importantes siempre cuando un autor me pone unas citas como claves de bóveda de su pensamiento, y también el incipit, es decir, cómo comienza, ¿no? Y Miguel Ángel comienza así, dice, el dinero existe desde que existen las sociedades humanas, pero el dinero ha adoptado formas muy distintas a lo largo de la historia. Quizá el invento más singular consistió en empezar a usar como dinero los billetes o resguardos de los depósitos de los bancos privados. Y lo que hace ahora en este libro es dar un paso.
Dice, nos propone pasar del dinero basado en esos depósitos de los bancos privados, un dinero virtual en la medida en que hoy pues ya es un apunte, ¿no? Un apunte digital, propone pasar a una fórmula nueva de dinero seguro. Yo me paro aquí, porque creo que merece la pena que él nos explique un poco, ¿no? Esta propuesta de cómo pasar a un sistema de dinero seguro y qué papel en ese momento tendrían el sistema financiero, ¿no? Pero solo una última palabra una última referencia en relación con ese papel de pedagogo que tiene, ¿no? En los anexos hay 2 anexos muy cortitos, ¿no? Donde uno es anexo 1 para entender a los supervisores y banqueros centrales. Es cortito, pero creo que es importante dado que nuestro invitado ha sido banquero central, ¿no? Y ahí hay, yo creo que una cierta justificación de lo que hicieron los bancos centrales en la última crisis por una persona que sin embargo desearía que el sistema fuese otro, ¿no? Y es bonito, es muy corto. Y por último, hay un último apéndice que me ha gustado también mucho, el anexo 2, que dice, el título es Los nombres del dinero y de su reforma. Porque un buen pedagogo del reformista, una persona que pretenda cambiar algo, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para encontrar aquellos nombres a las cosas que él propone que sean socialmente simples, aceptables, ¿no? Si los nombres de las cosas que propones son complejos, vas a tener grandes dificultades. Bueno, y él hace en ese anexo un pequeño excurso, una pequeña excursión de qué tipo de nombres se están utilizando hoy para esa búsqueda de un nuevo sistema monetario financiero que sea seguro, ¿no? El CBDC que él propone, le dejo a él que nos explique en qué consiste ese CBDC, que es el nuevo nombre del dinero seguro. Gracias. Yo si después en el coloquio mi idea es acabar a las 8:15, si después en el coloquio ha lugar, en todo caso, alguna cosa más diría, pero si vosotros tenéis cosas a preguntar y a decir, que seguro que sí, en todo caso me la reservo después para la cena que tendré con él. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gobernador, es un placer tenerte de nuevo aquí, una vez más, y tener el privilegio de poder escucharte, ¿no? Imagino que los banqueros privados no deben estar como muy contentos. Pero algunos no y otros sí. Algunos no y otros sí. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Pero no, gracias. Eso es lo primero, antes de empezar a comentar un poco, ¿no? Y en la línea en la que tú has empezado, dar las gracias a vosotros, porque viniendo de Madrid, conseguir un número como este es un éxito, vamos, no lo consigue nadie, ¿no? Y haber venido, os doy las gracias, y al Círculo, y a Antón no darle las gracias porque siempre que nos vemos nos recuerda al amigo común que nos presentó. Y que es una de las mejores cosas que hemos tenido en la vida, ¿no? Que es Ernest Lluch. Sí, sí. Entonces, el estar contigo pues es una satisfacción por recordarle a él, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que tú has contado, digamos, lo esencial para darme a mi pie un poco a ver el tema. Pero quizá antes contar un poco por qué he escrito este libro, por qué de repente, si yo ya me había jubilado y tal. La verdad es que yo solo cogí, no tengo ningún consejo ni nada, solo dar unas clases, unos seminarios en una universidad española madrileña, el Instituto de Empresa, muy cortos, sobre política monetaria y regulación bancaria. Y ahí yo empecé explicando lo de la mayoría, pero claro, a medida que fui leyendo, fui viendo que no ahora, que ahora era importante, porque desde la crisis había una serie de estudiosos, Michael Konhoff, Ben Dyson, etcétera, que pensaban de forma distinta a la mayoría.
Pero no solo eso, de forma distinta en el sentido de ver que el sistema actual basado en los depósitos bancarios es un sistema frágil, es un sistema que lleva a crisis bancarias, impide la política monetaria y además impide la liberalización de la banca, por decirlo rápidamente. Es decir, es un mal sistema, ¿no? Como decía el gobernador King, que fue el que, como a mí, le tocó la crisis, el Banco de Inglaterra, él escribió un libro antes que se llamaba El fin de la alquimia de los bancos, un poco jugando con lo mismo, diciendo lo que los bancos pretenden es hacer alquimia, es coger una cosa a corto y ganar dinero poniéndola a largo, pero claro, al final esto no funciona, ¿no? Y daba, lo que pasa es que luego daba unas recomendaciones, como siempre, remiendo. Pero él tiene una cita cuando presentaba el libro que decía que de todos los sistemas monetarios y bancarios posibles, lo que sí tengo la seguridad es que el que tenemos es el peor de todos. O sea, que era, ¿no? Y esto era Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, ¿no? También como yo después, ¿no? Porque cuando uno está no le da tiempo a pensar en nada, sino que tiene todo el rato que ver cómo entierra a los muertos, salva a los otros, etcétera, ¿no? Sobre todo en un momento de crisis, ¿no? Pero es verdad que entonces descubre uno que las cosas podrían ser de forma distinta, que es verdad que llevamos mucho tiempo el dinero que era pues pieles, conchas, metales, oro, papeles y tal, pero desde hace casi 300 años pues se ha usado como el dinero algo que no es dinero, que es una promesa de dar dinero, que es un activo financiero. Siempre habían sido cosas del sistema real y ahora de repente es una cosa que es del activo financiero. Entonces toda esta gente lo que dice es no debe ser ni cosas, porque tienen sus problemas, ni activos financieros, tiene que ser dinero. Y por tanto el dinero es seguro si deja de ser una promesa de pagar dinero, ¿no? Entonces es más o menos esto, pero entonces uno descubre, porque se pone a leer, que aunque la mayoría de los economistas siempre ha defendido la banca y el sistema porque era privado, etcétera, ha habido una serie de economistas muy respetables que han denunciado esto. Desde David Ricardo, cuyo último panfleto, su último escrito es en contra del dinero frágil bancario, a Hayek, bueno, hay 5 premios Nobel, Hayek, Milton Friedman, Edward Prescott, Maurice Allais y tal, que han atacado siempre los problemas de la banca, pero han sido minoría. Es decir, al final siempre se ha vuelto ¿a qué? Pues a un diagnóstico que una vez que uno ve esto, de que las cosas podrían ser de forma diferente, porque ninguna de las ideas que hay aquí es mía. O sea, todo el mundo dice lo que propone, es lógico, ¿no? Porque si he escrito un libro, pues usted lo propone. No, yo lo he leído y lo que hago es contar lo que ha escrito esta gente porque a mí me ha parecido enormemente interesante, no solo por la solución, que es que el dinero en vez de ser privado sea público y por tanto no tiene crisis bancarias. El dinero en los depósitos de un banco privado puede salir bien o puede salir mal, pero el dinero en los depósitos del Banco Central es como los billetes ahora. Los billetes, ¿no? Los billetes son seguros porque son públicos. Uno tiene un billete de 50 euros, lo mete en el armario, lo saca dentro de 3 años y son 50 euros. Uno mete 50 euros en el banco privado y si las cosas salen bien no es 50 euros, pero si salen más puede ser 30 o 20. En realidad, lo que sucedía hasta el siglo XIX, en que empieza el Estado a proteger a la banca, es que los bancos quebraban como moscas. Y entonces en el siglo XIX se decide que por lo menos los billetes, que eran billetes de bancos privados, en su mayoría sacan una ley, después de unas discusiones enormes entre la Currency School y la Banking School y tal, la ley Peel en 1844 dice a partir de ahora los billetes todos los hace el Banco Central. ¿Pero cómo? ¿El Banco Central? Todos los billetes. Pero esto es, de repente, pues si era bueno esto de los billetes privados, sí, pero los billetes nunca producen crisis. Un billete sigue siendo billete, el dinero existe. Y esto en definitiva es muy sencillo, es decir, pues lo que produce crisis, que es los depósitos, póngalos usted en el Banco Central, porque los depósitos en el Banco Central no pueden tener crisis. Y esta idea, insisto, viene siendo muy vieja. La más importante es esta del siglo XIX, cuando se decide que por lo menos los billetes sean públicos. Y en cambio los bancos se ponen a hacer depósitos, entonces la mayoría eran billetes, pero ahora se ponen a hacer depósitos. Y la otra muy interesante es en los años 30, cuando Irving Fisher y la gente de Chicago va a ver a Roosevelt y le dice, oye, este sistema no hay quien lo aguante, se llama el Chicago Plan. Y hacen un papel de
15 páginas, diciéndole esto es muy sencillo, lo que tienes que hacer es que los bancos hagan dos partes. Una, recogen el dinero, pero lo ponen todo en el Banco Central, con lo cual no pueden entrar en crisis. Y si quieren prestar, se lo piden a los ciudadanos que lo presten. Y bueno, si luego sale bien o sale mal, el Estado no tiene que ir a salvar, no tiene que hacer ayudas a la liquidez, no tiene que hacer una lista de protecciones enormes que uno descubre, ¿no? Y ahí es donde sí es verdad que quizá yo esto lo he entendido no solo desde el punto de vista del dinero seguro, sino que te permite liberalizar las actividades bancarias. Que ahora, al estar unidas con el dinero, las actividades de préstamos o las actividades de servicios de pago están totalmente monopolizadas y no cabe la innovación, no dejamos que nadie entre y que las preste. ¿Por qué? Porque, hombre, porque tú tienes que proteger a la banca, porque es que el que no proteja a la banca, pues lo que tenemos es un desastre. O sea, todo esto de no meta dinero usted en la banca y tal. La banca hay que meter dinero, hay que dar ayudas a la liquidez, hay que prohibir a la gente que tenga el dinero en los bancos centrales, que es la primera de las grandes protecciones, que es que los bancos pueden tener dinero en los bancos centrales, pero los ciudadanos y las empresas no. Cuando hay crisis, los bancos lo primero que hacen es, en vez de prestarse entre ellos, poner el dinero en los bancos centrales. Pero ¿y por qué no le deja usted hacer a la gente esto? Es decir, el cúmulo de protecciones, que es un capítulo enorme, es inmenso y quizá ahí mi experiencia en el tema de competencia es verdad y tú dices, no lo hiciste y tal, es que yo no lo vi, es que yo lo he visto después esto. Es que yo durante mucho tiempo he creído que esto en los bancos era normal, tener el depósito ahí y tal, hasta que uno empieza a darse cuenta que tiene 3 problemas graves el sistema actual, que se resolverían con lo que propone esta gente, ¿no? Y que son, uno, las crisis bancarias. Las crisis bancarias son devastadoras, son devastadoras. Las crisis económicas o crisis financieras, porque se habla de la crisis financiera internacional, no, de la crisis bancaria. Las crisis financieras no bancarias duran 2 años, 3 años. Se hunde la bolsa un 25% en 1987 y hasta el PIB ni lo nota. Y a los 3 años el índice está arriba y se acabó. O la de los tulipanes, famosa, que fue terrible, pues pierde el dinero la gente los tulipanes, pero no tiene que ir el Estado a salvar. Y no es que el Estado lo haga presionado o pedido por los bancos, es que como no lo haga nos destroza vivos, porque si uno paraliza el sistema de dinero, y entonces al tener unas actividades que deberían ser privadas y no protegidas por el Estado y ahora están protegidas, que son el mercado de préstamos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas y familias, y los servicios de pago, y los bancos, como tienen una tarea pública que es el dinero, pues tú tienes que estar cuidando eso. Si tú el dinero dices, no, mire, es público, el dinero es como hicimos con los billetes. Igual que los billetes todos eran del Banco Central, ahora todos los depósitos son del Banco Central. Si usted quiere prestar, se lo pide. Si usted quiere ofrecerle servicios de pago, transferencias, nómina, etcétera y tal, se lo ofrece a la gente, pero no el dinero. El dinero es público, y todas las actividades son privadas. Y esto te lo permite además liberalizar esas actividades, porque tú, ¿por qué no liberalizas ahora las actividades? ¿Por qué no le dejas a las empresas ofrecer servicios de pago directamente, sino que tienen que hacerlo a través de unas peticiones a los bancos terribles y tal? Porque, oye, es que te dan miedo los bancos. Es que lo que yo hago al final de que tú citabas, es que yo digo que lo que han hecho los supervisores, y tú dices, y tú también, pues y yo también, está bien hecho, porque mientras tú tengas un sistema, que el dinero es frágil, que es como una copa de cristal, tú tienes que tener un cuidado infinito y tienes que ayudar a los bancos y tienes que darles liquidez y tienes que prohibir que la gente tenga depósitos en el Banco Central, porque es que si no se van todos en 2 minutos y me han hundido el resto. Es decir, son 2 sistemas. Mientras tengamos un sistema de dinero frágil, hay que ayudar y no liberalizar a los bancos, facilitarles el monopolio, aumentarles el seguro, como se ha hecho en Estados Unidos, de $100.000 a $250.000. Todo esto no lo tiene nadie del sistema financiero. El resto del sistema financiero está totalmente liberalizado. Ni protecciones ni regulaciones fuertes. La bolsa, los hedge funds, los fondos de inversión, cualquier tema del sistema financiero, tienen normas de protección del consumidor, protección del inversor, transparencia, auditoría, etcétera. Pero no le dicen, como le dice el Estado a la banca, cómo tiene que dar los préstamos, a quién. Tú no le des un préstamo, entre comillas, a una pyme, porque no tiene colateral.
Y entonces tú tienes que dárselo a alguien que tiene, bueno, oye, pero a lo mejor 3 personas que se llaman Bill Gates, no sé cuántos y tal, y que van a pedir un préstamo, pues deberían tener derecho a tener el préstamo y no solo el que tiene una nave o tiene una casa, que es como tenemos montado ahora el tema, porque entonces lo que estás favoreciendo es un tipo de préstamos y no otros, ¿no? Entonces, todo eso es un problema. El otro problema es el de la política monetaria, porque una de las cosas que yo he descubierto con esta gente, y sobre todo a partir de un artículo del año 2014 de un agente del Banco de Inglaterra, aunque esto se sabía y tal, pero la mayoría de lo que hemos estudiado tú y yo y todos es que el Banco Central crea el dinero y se multiplica. Y los bancos privados lo único que hacen es multiplicarlos, la teoría del multiplicador. Es falsa totalmente. Los bancos no son intermediarios. Los bancos crean el dinero. El dinero en nuestro sistema lo crean. Cuando uno va a dar un préstamo y le pide un préstamo al banco, el banco puede no tener ese dinero, porque lo que hace es, yo te doy un préstamo, 100.000 euros, y te pongo aquí en una cosa que dice 100.000 euros. Y eso me lo reconoce el Banco Central y todo el mundo. Luego ya veré cómo financio si no tengo reservas y tal, que además no necesito la totalidad porque necesito mucho menos y tal. Pero quienes están creando dinero son los bancos privados, en vez del Banco Central. Y esto tiene un problema enorme, porque a la hora de tratar de mover la cantidad de dinero, que es lo que hasta ahora, hasta que ha llegado la crisis, se hacía, interviene el Banco Central, el tipo de interés. Si lo bajo, los bancos seguramente prestarán más porque tienen más demanda. Y si lo subo, prestarán menos porque disminuirá la demanda. Entonces controlamos la política monetaria subiendo y bajando. ¿Qué ha pasado? Que durante el fase de ascenso de la crisis no funcionó. Y teniendo unos tipos y tal, el crédito saltó a cantidades espectaculares. ¿Por qué? Porque el banco se iba metiendo, el banco privado, en una burbuja. A él le importaba, digamos, lo que fuera, qué puede pasar en el conjunto de la economía. Yo presto a este señor a una casa, resulta que valía 1.000.000 de euros y cuando ha pasado un tiempo vale 1.200.000. Dice, bueno, pues entonces puedo, y puedo más, porque el valor de los activos y entras en burbujas especulativas. Pero luego eso se rompe. ¿Y qué pasa? ¿Vamos a tratar de que la economía se recupere? Pero como los bancos son los que crean el dinero y además solo lo pueden crear dando créditos, yo te doy un crédito y creo dinero, entonces el problema es que como la gente está endeudada hasta aquí, por más que bajo el tipo de interés no consigo que aumente la cantidad de dinero, que es lo que nos ha pasado. Y por eso ha tenido que venir el quantitative easing y todo, porque no ha funcionado, porque hemos llegado hasta la aberración del tipo de interés negativo, que no existiría nunca si el mercado estuviera liberalizado. Si yo y tú nos damos un préstamo y tal, en ningún momento el que presta diría, oye, yo es que quiero prestarte para que tú me devuelvas menos de lo que te he dado. O sea, esto es como decía el presidente de la Asociación Española de Banca, que estuvo conmigo en el banco, era el director de regulación, dijo, esto es un contradios. Esto no es razonable, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que ha fracasado. ¿Cómo es la política monetaria si es el Banco Central? El Banco Central es el que crea el dinero, ve la cantidad de dinero que hace falta para mantener una inflación del 2% y lo crea y se lo da a los que están en las cuentas corrientes, a los ciudadanos, que harán con ello lo que quieran, comprarán, invertirán, harán lo que sea y tal, pero son ellos los que lo van a decidir. El Banco Central pierde poder en el sentido en que pasa a ser exclusivamente un registro y él nunca va a tener dinero, porque el dinero dice que hace falta crearlo, pero inmediatamente lo pasa a los ciudadanos. Con lo cual tiene unas ventajas enormes de corregir los temas de inflación, corregir no sé qué, porque la gente vuelve a recibir dinero que ha sido usado para expandirlo por encima del 0%, ¿no? Entonces, tiene unas ventajas enormes porque la política monetaria hoy es indirecta y inefectiva. Y en cambio la política monetaria en un sistema de dinero público es directa y efectiva. Si la gente... ¿Y qué es lo que sucede ahora? Una de las cosas que vamos a ver ahora en estos años va a ser que la forma de dar dinero de este sistema se va a usar ahora porque la otra no funciona y es la llamada, uno de los partidarios de esto es un liberal, que alguno que sea más mayor reconocerá, y era un tipo fantástico que era Milton Friedman. Y Milton Friedman tiene el Program for Monetary Reform, donde dice cómo se debe hacer la política monetaria es dándole el dinero a la gente y no a los bancos para que presten, porque además así me aumenta la deuda, porque yo estoy dando dinero sin aumentar la deuda. ¿Por qué tenemos un sistema que subsidia la deuda totalmente?
El señoriaje, por ejemplo, se lo quedan los bancos. Si tú tienes este sistema, el señoriaje vuelve a los ciudadanos, o en un sistema como el actual, donde el señoriaje va al Estado, pero va al Estado además sin deuda, ¿no? Entonces ese es el segundo problema de este sistema. Y el tercero es la falta de innovación y la falta de competencia en las actividades bancarias, fundamentalmente préstamos y servicios de pago. Los bancos hacen muchas más cosas, pero ya las hacen en bastante competencia con el resto, ¿no? Gestión de patrimonio, fondos de inversión, venta de no sé qué, etc. Hay otra serie de cosas donde tienen ya alguna competencia. En otros países, en España, el 90% de los fondos de inversión lo controlan los bancos, pero en otros países hay más competencia y ese no es el problema está en el mercado de préstamos y en los servicios de pago sobre todo, que es donde ahora ha saltado este tema, porque ahora este tema, o sea, yo escribí el libro diciendo voy a contarles porque es lo que yo he leído de estas cosas y que la gente no lo conoce, que por lo menos lo conozca, ¿no? Pero claro, es que el 18 de junio del año pasado Facebook dice que va a lanzar la moneda Libra y entonces se ha organizado una revolución intelectual que antes yo monté un blog para contar estas cosas, el año 18, y yo contaba lo que se escribía y eran 2 cosas al mes, 3 cosas al mes. Desde que ha empezado lo de Libra, yo no sé si cerrar el blog, porque son 3 cosas al día. Y cuando digo cosas, digo un paper, por ejemplo, como el del Banco Central Europeo de Ulrich Bensley en enero, donde reconoce todas estas cosas. Lo que pasa es que le da miedo porque dice, uy, si hacemos esto, la gente se va a llevar el dinero a los bancos y vamos a tener corridas de depósitos y tal. Dice, pues es verdad, si usted lo hace así, porque es que el tema de esto al final es que es incompatible el dinero público con el dinero privado. Habrá que ver qué se hace con los bancos. Es decir, y yo, como tú decías, como soy moderado, creo que habría que hacer una reforma estructural de ayudarles a que se transformen para actuar en competencia. Que dejen de ser una actividad sometida a monopolios súper protegida del Estado. No hay ningún sector más protegido en la economía que la banca. Y esto es algo que yo he descubierto hace 3 años. ¿Por qué? Porque damos por sentado que la realidad es esa. Y entonces, pues es lo de Borges y otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos dedicamos, yo creo, lo que decía Einstein, al conocimiento. Dice, el conocimiento es importante, pero es más importante la imaginación. Dice, el conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento es conocer lo que existe. Pero en el fondo, los grandes economistas, y yo creo que estos en parte lo son, como Adam Smith, es pensar qué pasaría si quitamos los aranceles y quitamos los monopolios. Y pensar eso, que como sabes, nuestros ilustrados, algunos de ellos, como Campomanes, del que copié el título ese de Remedios Políticos para evitar los daños creados por los monopolios, que era una cosa de uno de sus informes y tal, era un mercantilista y era absolutamente, y no se le ocurría como a Montesquieu que podías tener la separación de poderes. Lo que tenías es que ayudar a un rey a gobernar bien, pero no discutías el poder del rey ni nada, ¿no? La reforma a la democracia liberal es una cosa de estas. Yo a veces he pensado que yo me veía como un español que le llega en el siglo XVIII el libro de Montesquieu y dice, oye, qué interesante es esto, ¿no? Tiene a Carlos III con todo el poder absoluto y tal. Y dice, oye, pero este tío dice que esto puede ser distinto, que los jueces pueden ser separados y el legislativo y que se puede elegir y tal, ¿no? Y yo pensaba que esto era una cosa para dentro de décadas. Pero lo de Libra ha cambiado el tema. Todo el mundo, digamos, profesional, el Fondo Monetario, esta dimensión, los bancos centrales, el 70% está estudiando el tema. Muchos de ellos, como el Banco de Suecia, van a experimentar con elementos limitados de, como tú decías, se llama en inglés, y estos imponen siempre las palabras, CBDC, Central Bank Digital Currency. Es decir, tú metes CBDC en Google y te aparecen esos 4 papers diarios que es que ya no sabes qué hacer, ¿no? Porque todos son... Y esto es un poco el tema, es decir, ahí hay 3 problemas que esto lo resolvería y bueno, pues el tema es probablemente lo que vamos a ver ahora es cómo se hace la transición, cómo se empieza con reformas limitadas, ¿no? Solo al cash, ¿no? Que es lo que ha empezado el Banco de Suecia. Seguramente veremos experiencias más en los países en desarrollo,
porque en los países en desarrollo los problemas de servicios de pago son mucho peores. O sea, una de las grandes cosas de Facebook cuando lanza su idea, porque yo creo que es peligrosísima, o sea, yo estoy en contra de dejarle a Facebook lo que ellos proponían, porque lo que ellos proponían es tan malo como lo que tenemos, porque su moneda está basada y apoyada en depósitos bancarios privados, con lo cual tienes una moneda global que como te quiebre ya no es el Commerzbank o Bankia o cualquiera, sino que es una cosa muy seria, ¿no? Pero la propuesta de Facebook, cuando dice en el mundo hay 1.700 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria, ni la pueden tener, porque el coste, ni hay oficinas ni nada, pero, y que no pueden, por tanto, hacer transacciones y transferencias a su amigo para comprar otra cosa y tal. 1.700 millones de personas que tienen un móvil que vale 30 euros. Y yo, igual que hago el WhatsApp y he pasado a lo que antes eran las conferencias, que eran carísimas y tal, y no sé qué y tal, ahora se pueden hacer y puedes hacer los mensajes, yo a estos le voy a dar la posibilidad de mandar a su hijo en Australia 30 euros sin que le cobren de comisión 88, ¿no? Entonces es muy probable que esto empiece. De hecho, en China es la que lo tiene más avanzado y ya lo ha experimentado con sus dos grandes empresas de pago, con Alibaba y Tencent. Y por tanto esto a mí me han hecho polvo, porque yo decía que esto era una cosa que nadie sabía y entonces ahora resulta que está hablando medio mundo de ello y el debate sin duda yo creo que va a ser fascinante, interesantísimo para los que nos divierte esto de la competencia y de todo esto, ¿no? Entonces no sé si esto vale, Antón, como introducción a lo que queráis, ¿no? Muy bien. Yo creo que tenemos tiempo, además. Estoy seguro que tenéis muchísimas, a la espera de leer el libro, tenéis muchas ya cuestiones en la cabeza, preguntas, ¿no? Personales en el sentido de que no necesitan tener un apoyo técnico, pero sí una curiosidad, o que detrás tienen una curiosidad o una inquietud, ¿no? Os dejo la entrada. Sabemos que ya tenemos una vacuna, pero ya veremos. Muchas gracias por la información. Hola, buenas tardes. Soy Josep de Marfa. Las citas muy interesantes y muy bien escogidas, pero claro, son del Talmud. O sea que evidentemente son muy buenas y muy bien escogidas, pero llevan 3.450 años y todavía son vigentes, parece mentira. Y yo hasta hace 4 días era el presidente del Consejo de Administración de Caixa Catalana Sociedad Cooperativa. Embrionaria, pero ya con contactos internacionales y que si se asociara, que esta sería la idea, o ellos querrían con ANC o Omnium, pues tendría un volumen importantísimo. La pregunta es, por el título más que por el coloquio, ¿tendrán cabida todavía o otra vez entidades financieras parecidas con este nombre o no, pero parecidas a las anteriores cajas de ahorro? De hecho, hay una en el mundo que es importantísima. Desjardins es una caja de ahorros como lo que teníamos aquí en España antes y es la principal entidad financiera de uno de los países más ricos, adelantados de todo el mundo. Quizá lo que tendría que hacer esta nueva entidad financiera que están surgiendo, en Croacia, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, están surgiendo. Lo que tendría es que acercarse un poco al concepto de banca ética. Esta sería la pregunta y será muy interesante su respuesta. Muchas gracias. Vamos a ver, yo lo que creo que es malo de los bancos no es las actividades bancarias, no es dar préstamos, no es dar servicios de pago. De hecho, hay una frase, hay otra cita que meto ahí, que a mí me gusta decirla en inglés, porque la diré en inglés y en español, pero que es de Bill Gates, y muy antigua, casi del 97, que dice, we need banking, but we don't need banks anymore.
nosotros necesitamos lo que hacen los bancos. Es muy importante, dar préstamos, dar servicios de pago. Lo que no necesitamos es que esto lo haga una entidad que a su vez tiene el dinero de toda la economía. Entonces, si separamos esto, las actividades, evidentemente, si el dinero lo dejamos a nivel público, y es público y por tanto seguro y por tanto no tengo problemas, aquí saldrán numerosos intermediarios de todo tipo para dar préstamos, porque lo que habrá es que convencer a la gente que tiene dinero para dárselo, y entonces en medio surgirán, como en todos los mercados, cantidad de intermediarios. Algunos puede ser con vocación ética o con vocación de todo tipo, decir, mira, yo te garantizo que esto va a ser para pequeños empresarios de tu localidad y de no sé qué y de tal, ¿no? Pero no con el dinero, porque vas a tener que pedirle el dinero a alguien para que lo ponga, y si sale bien, pero si sale mal, no tiene el Estado que salvar esa operación y esa entidad. Es que este es el tema, ni tiene que darle liquidez. Ahora los miles de empresas van a tener problemas de liquidez, pero al único que puedes dar liquidez el Estado es prácticamente en cantidades importantes a los bancos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, tú lo que haces es separar las actividades bancarias que pueden entrar en competencia, que esto es muy normal también en todas las liberalizaciones, porque yo después de todo aquello también propuse acelerar la liberalización de telecomunicaciones, con mis líos con Borrell, pero que al final salió, y con la de transporte aéreo y tal, y todas estas liberalizaciones y tal, en definitiva, todas las reformas estructurales estas han sido las dos espectaculares, porque en telecomunicaciones de lo que teníamos a lo que tenemos ahora es que vamos, de aquello de las conferencias de qué tal, ¿no? Los 500.000 abonados de Telefónica en el momento en que se hizo otra y se liberalizó con Airtel y tal, en un año y medio había 2 millones de abonados, o sea, los efectos en las líneas aéreas ha sido espectacular, ¿no? Los temas de precios, de bajada de precios, de destinos completamente cruzados que antes no había, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas se han hecho porque se descubrió que dentro de las compañías aéreas tenían un monopolio que era el aeropuerto. TUA en no sé qué, Iberia aquí y tal, y entonces no dejaban entrar a las otras. Entonces el tema fue, yo separo los aeropuertos, que es una tarea o pública, que se la puede encargar en este caso a lo mejor a alguien privado, pero que es una tarea fundamentalmente, y aquí que venga todo el mundo y que compita todo el mundo. O las de telecomunicaciones igual, con las redes y tal, usted tenía atado a la gente, dice, pero ahora no, oiga, los servicios, ¿no? Separados completamente, y esto se parece mucho. En el fondo es hacer un unbundling, como dicen los ingleses, ¿no? Es decir, separar el aspecto monopólico, que es el dinero, pero el resto será igual que las cajas de ahorro, no, porque las cajas de ahorro ahora tienen dinero y ponen en riesgo el dinero, como tampoco sería factible la banca pública, que es otra de las ventajas. La banca pública tiene el mismo problema de fragilidad que tienen los bancos privados. Luego estará mejor o peor gestionada, pero la banca pública, como hemos visto en España y tal, donde no solo han quebrado las cajas de ahorros, sino también otros bancos, lo que pasa es que también es verdad que por la gobernanza se consiguieron soluciones pues que prácticamente facilitaban las cosas, mientras que las cajas con su sistema de gobernanza impidieron hacer bien la reestructuración, ¿no? Hasta que se convirtieron en bancos y entonces ya dejó de haber problemas. Pero que evidentemente siempre que entran nuevas tecnologías y liberalización, cambia radicalmente todo el mundo de los intermediarios. Un sector que no estuvo regulado, que es el de las agencias de viaje, pero en el momento en que entró Internet y las posibilidades, ¿qué es lo que hemos visto? Pues plataformas como Booking, TripAdvisor, etcétera y tal, ¿no? Donde las cosas funcionan de forma distinta, porque ya no son las 3 estrellas, es que cuando uno mira un hotel ve 176 comentarios del tipo que ha dicho, no, es que este hotel, el parking al que yo fui cuando estuve en Sicilia, está a 700 metros. Eso no te lo decía la estrella. Entonces, tienen unos sistemas de rating ahora mucho mejores. Tú cuando vas a un hotel y lo haces tú desde tu casa, sin ninguna agencia y tal, tienes muchas más. Pues esto pasaría en el mercado de préstamos, porque habría uno que se especializaría en esto, el otro en lo otro, el otro en no sé qué. Ahora, de hecho, en España no hay prácticamente, pero en Inglaterra, en Estados Unidos ya hay plataformas de estas. Pero claro, no pueden competir con los bancos,
¿Por qué no pueden competir? Porque el banco tiene una financiación asegurada a coste cero por parte del Estado, que son los depósitos. ¿Cómo vas? O sea, el banco sabe que tiene la posibilidad de decirle que al que invierta, al que ponga el dinero en el banco, tiene asegurado su tema, porque, y si me permites, en contra, yo creo que, Antón, tu madre es muy lista, porque la gente no se da cuenta de eso, porque nadie ve que el dinero es inseguro. Eso se veía en el siglo XIX, pero ahora con todas las protecciones del Estado, ningún banco llega a quebrar. Ningún depositante ha perdido su dinero en la crisis. Por tanto, la protección del Estado está funcionando como una anestesia. Y en el caso de tu madre y otros, y yo, sabemos que es inseguro, pero la mayoría de la gente considera que el dinero en el banco es seguro. Hemos tenido la mayor crisis en 80 años después de la anterior y no ha quebrado un solo banco, quiero decir, algún pequeñito de no sé qué, y nadie ha perdido sus depósitos. ¿Por qué? ¿Porque los bancos podrían hacerlo? No, porque el Estado ha llegado y ha salvado. Eso no lo tiene ninguna plataforma ahora. Tú no puedes decirle en una plataforma como Lending Club o Funding Circle, que son las más importantes en Estados Unidos y en Inglaterra, vamos, tú le dices a estos, ¿qué te parecería que el Estado viniera y te asegurara toda la financiación y tal? Oye, estupendo, pero claro, si no lo tienes, a ver quién compite con los bancos. En la parte de préstamos, yo creo que en la parte de servicios de pago hay tan poca innovación en la banca, y por eso sale Facebook y salen estos, hay tal diferencia de lo que se podría hacer en servicios de pago, que ahí incluso sin protección las fintech y las big tech ven que hay una posibilidad de descremar y de entrar a eso, porque los precios a los que están dándose todos esos servicios son muy altos. Bueno, y se está viendo ahora porque están aumentando las comisiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un rodeo. Para tu pregunta es sí, saldrán, pero distintas de las cajas de ahorro, distintas. Porque tiene la envergadura de Santander o Bilbao. Sí, sí, y no tiene ni una sola acción, y es ético, es banca ética. No, pero si a mí eso, y conozco, bueno, y muchas alemanas y algunas suiza y tal, que tienen el mismo planteamiento y tal. Lo que digo es que esas tienen dinero inseguro, las que yo conozco. Yo no conozco la de Jardín, pero la mayoría de ellas, el dinero ese es inseguro en la medida en que, si está bien invertido, porque claro, en condiciones normales no hay ningún problema, pero si está mal invertido o estando bien invertido no es fácil hacerlo líquido cuando otro lo demanda, y por tanto necesito la ayuda del Estado. Es que la protección del Estado a la banca, a mí es una de las cosas que me ha impresionado. Yo me recordaba esto porque me recordaba cuando estuve, perdonad, esto ya es una anécdota personal, en Asturias, visitando una cueva, porque hay cantidad de cuevas allí, fantástica y tal, y el tipo que la había descubierto era uno que había estado buscando toda su vida cuevas por todos sitios, y la cueva estaba debajo de su casa. Debajo de su casa. Entonces yo digo, yo me he tirado toda la vida, ¿no?, con este tema, y yo no me había dado cuenta que la banca es el sector más protegido, intervenido y regulado de todo. Tanto que cualquier otro sector que uno piense, la agricultura, que hemos visto ahora, etcétera, si uno reduce la protección, ¿qué hace? Que reduce el beneficio de las empresas, se reduce el número de empresas, etcétera, pero más o menos sobreviven. Los bancos no podrían sobrevivir ni un minuto sin la protección del Estado. Un banco no podría salir y decir, oiga, yo ponga usted aquí el dinero y tal. Dice, pero quiero advertirle, uno, que si quiebra no se lo devuelvo. Que si tiene problema, como no me ayuda el Estado, tampoco se lo devuelvo. Que si entonces, dice, pues mire, encantado, pero yo no lo hago, ¿no? O sea, es existencial. La protección del Estado en la banca es existencial. Si no existiera la protección, no existiría. Y por eso, cuando ahora hay muchos papeles como este del Banco Central Europeo de Vincel, que es un papel estupendo y tal, pero al final dice, no, es que, ¿qué podemos hacer? Porque los bancos, es que usted no puede hacer nada. Lo mejor que puede hacer es ayudarle para que la gente que trabaja ahí pase a trabajar en competencia, y es en definitiva una reconversión industrial. Pero pensar que existiendo un dinero seguro los bancos van a durar un minuto, si quitas las protecciones, no duran un minuto. Entonces lo que hay que hacerlo es, como tú decías, con moderación, ayudándole a los bancos, pero claro, es muy distinto ayudar a los bancos para transformarse que periódicamente seguir teniendo crisis, porque claro, es que las crisis bancarias es que son terribles.
Es que hemos vivido una en España que hemos tardado 10 años en recuperar el PIB, 42% de desempleo, el aumento de la deuda pública, que eran 300.000 millones cuando yo lo dejé de secretario de Estado, y no porque hiciera nada, pero estaba en 300.000 euros. Los primeros años de Zapatero, 300.000 más durante la crisis, y los de Rajoy, 300 y pico mil más. Tenemos ahora casi 1 billón. Eso hay que pagar porque la gente se mira a los 60.000 millones que se ha ayudado para los bancos. Si eso es de risa al lado de los 600.000 millones que vamos a tener que devolver por la crisis bancaria. Los efectos macro, los efectos de empleo son terribles, ¿no? Yo creo que por eso algunos, como Mervyn y yo, que lo hemos vivido de cerca, estamos muy preocupados con las crisis, ¿no? A ver, yo, aprovechando la experiencia de la mesa, quería hacer una pregunta. Antón Costas hace unos meses escribió en La Vanguardia un artículo muy interesante que decía que Europa necesitaba un plan Marshall. Y ahora, con la crisis del coronavirus, sale desde la presidenta europea, Merkel, antes de ayer el señor Sánchez, incluso ayer nuestro presidente Torra, diciendo que al empresario y a la gente en general que no se preocupen, que si el turismo no tiene clientes, pues que pondrán dinero, que si empresas mandan a la gente al paro, que pondrán el dinero, etcétera, etcétera, para tranquilizarnos, porque claro, según que gente dice que esto puede ser mucho peor que el 2008. Entonces yo quería saber cómo se va a hacer o cómo que pensáis que se puede hacer para evitar que verdaderamente esta crisis sea la crisis. Es decir, cómo esas promesas que hace, porque yo no entiendo cómo el Torra promete dinero cuando la Generalitat no tiene un duro, pero es igual, lo prometió ayer por la televisión pública, ¿no? O sea, ¿cómo se va a hacer para evitar que evidentemente todo este paro que va a haber, porque por ejemplo Semana Santa, por ejemplo, está perdida en España, en Francia, en Italia, está en todos lados, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? Y cómo la presidenta europea y Merkel, incluso Merkel dice que en Alemania va a asegurar a las empresas liquidez tal y cual para que no pase nada. Me gustaría saber un poco qué pensáis. Como esa, perdona Antón, como esa es muy difícil, te la paso a ti. Voy a hacer una cosa, como hay varias peticiones ya, voy a acumular un poquito para favorecer, para dar lugar a que cada uno de los que han pedido puedan expresar un poco su pensamiento. Después paso a Miguel y si tenemos más tiempo, si no, el vis a vis probablemente me va a llevar a que no tendrán todos el tiempo para poder expresar la opinión. De momento, sí al lado, sí también, y aquí. Buena tarde, gracias Miguel Ángel. Me pude leer ayer un poco el libro y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Quería hacer dos preguntas rápidas. La primera es, en la página 168, lo digo por si a alguien también le interesa, usted hablaba de la sabiduría de los directores de banco versus las nuevas modalidades de concesión de préstamos en referencia al automatismo. Me ha parecido entender, no ha entrado mucho en el tema ético de las nuevas valorizaciones y me gustaría un poco saber su opinión al respecto porque también pueden invocar a sobre todo un poco de discriminación o cómo se atiende a estos nuevos requisitos. Y el segundo tema es, aprovechando el título del libro, hay muchos ciudadanos en este país, en Cataluña y en España, que han dicho adiós a los bancos, pero no por decisión suya, sino porque los bancos se han ido de su población. Y el tema de la exclusión financiera es ya una realidad, sobre todo cuando uno se aleja de las grandes urbes. Entonces, con lo que hablaba usted de la liberalización y de la modernización de la banca, ¿usted cree que liberalizando los bancos que se han ido de estas poblaciones pueden volver, no en el formato tradicional, pero sí en otros? Muchas gracias. Muy bien, aquí a continuación. Sí, una cosa que le quería preguntar. Yo cuando estudié esto de los bancos, pues yo he entendido la acción del Estado porque hay, digamos, una externalidad natural en el hecho de proteger los depósitos, porque si yo empiezo a vender colateral porque tengo reducciones, el precio del colateral va a bajar y esto afecta a otros y se entra en una bola que es el 08 y de esta forma pues el Estado, como buyer of last resort, no lender, sino compra el colateral y de alguna forma aguanta. Entiendo que tiene un tema de externalidad. O sea que en principio no lo veo como una cosa maligna, como en principio se puede entender. Lo que sí nunca he entendido muy bien es por qué, le pregunto a usted si usted asocia las ayudas de los bancos a la no aplicación hasta sus últimas consecuencias de las reglas de bail-in. Porque claro,
cuando se ayuda a los bancos, quiere decir a quién se ayuda. Se ayuda a los accionistas han desaparecido, pero para una razón que yo todavía no he entendido nunca, se ha querido siempre proteger a los bondholders senior. Y entonces es ahí, a partir de, no, es que ahí no se puede bajar más, no se puede hacer más bail-in. Y entonces me he preguntado por qué. ¿Por qué no hacer el bail-in, esta ayuda, hasta que solo queden realmente los depósitos de la tieta? Esta es mi pregunta. Y la segunda pregunta que le haría es, si en un futuro, que seguramente yo no lo voy a ver, pero si en un futuro el dinero físico desapareciera, que supongo que a efectos fiscales sería interesante, ¿no? Esto haría que los problemas de separación del sistema de pagos contra el sistema de crédito que usted está apuntando serían menos importantes de lo que son, a su juicio. Perdón. Estaba yo pensando en la pregunta. Sí. No, entendiendo el concepto de las monedas digitales de los bancos centrales y la posible aparición de intermediarios, no sé si acabaríamos en el mismo problema. Vamos a suponer que en España apareciesen 14 intermediarios de un cierto volumen que al final hacen la actividad de préstamo y se equivoca alguno de ellos, y no sé si al final acabamos en el mismo problema, lo único que le hemos cambiado el nombre. ¿Alguna otra de momento? Yo tengo alguna, pero me reservo. Sí. ¿Contestamos? Adelante. Sí. Sí, adelante. Sí, vamos a ver. No, lo de la sabiduría de los directores de oficina, ¿no? Que era un poco algo que los bancos decían hasta hace nada, ¿no? Es decir, no, es que los directores de oficina saben quién es Pepe, sabe quién es Manolo y por tanto es el que da esto. Esto lo decían antes, ya no lo dicen, porque ¿qué sucedió? Que empezó a haber fintech, sobre todo esto ha tenido más lugar en los países en vías de desarrollo, ¿no? Donde han utilizado otros métodos de scoring que es, yo no conozco a nadie, por ejemplo, una que se creó fundamentalmente para África y sur de Asia, que dio préstamos prácticamente a 1 millón de personas, préstamos pequeños, a pastores etíopes, a otro de India, etcétera y tal, sin conocer a nadie, exclusivamente pidiéndole que pudiera saber el uso del teléfono móvil en un mes, no a quién ha llamado ni qué ha dicho y tal, ¿no? Y a partir de ahí crearon un algoritmo de inteligencia artificial en el que, más o menos, simplificando, llegaron a la conclusión de que si uno tiene muchos contactos y muchas llamadas, devuelve los préstamos, y el que tiene pocos menos. Y resulta que funciona. Y resulta que le dan un crédito a una persona sin saber absolutamente el director de la oficina si es Pepe o Manolo, pero si realmente tiene muchas personas, pues probablemente es alguien más fiable que una persona que no contacta con nadie y tal. Y los impagos de este banco, vamos, de esta no era un banco porque era un private equity, el fondo era un fondo privado y tal, pero muchos menos impagos que los bancos. Esto los bancos ya lo saben, quiero decir, los bancos ahora están cerrando oficinas en cantidad y están utilizando métodos de scoring que no es Pepe y Manolo, están utilizando cantidad de cosas que nos permite la nueva tecnología. O sea, que esto es por lo que yo hablaba de cómo las nuevas tecnologías pueden cambiar de alguna forma y permitir hacer cosas sin necesidad del conocimiento del director de la oficina. El otro tema que tú has sacado es un tema muy importante, que es el tema de la inclusión. Es el tema, pero es curioso porque normalmente la idea, digamos, populista o llamemos no sé qué, es que el mercado no se ocupa de los pobres, de los más desfavorecidos y tal. Bueno, pues la experiencia no es esa. O sea, la experiencia es cuando hemos liberalizado un sector como el transporte aéreo. Cuando yo vivía en Estados Unidos en el 78, que no estaba liberalizado, ir a Los Ángeles costaba $1000 y pico y ahora vale 120. Por tanto, la ventaja a la cantidad de gente sin recursos que ha significado la liberalización aérea, yo que ahora tengo nietos, siempre pongo el ejemplo de que ir a visitar a tu nieto a Los Ángeles es que no ibas por 1000 euros, pero por 120 a lo mejor sí, ¿no? Y desde luego el que tenga menos dinero, es decir, la competencia, yo no sé quién la dijo la frase y no quiero recordarlo, pero puede ser de izquierdas. Es decir, la competencia tiende a bajar los precios de los productos
y eso aumenta los salarios reales. Es decir, que simplemente la competencia aumenta las posibilidades de favorecer a los más pobres y a los más desfavorecidos, porque les da los productos a un precio. De hecho, en el transporte aéreo, los que han venido siendo perjudicados son los de las salas VIPs, que están llenas ahora, que están absolutamente, antes estaban 4 y ahora aquello parece el metro, ¿no? O sea, que quien ha perdido, digamos, calidad es el que tiene más dinero. Pero a pesar de eso, es muy probable que haya gente que no pueda acceder a estos servicios. Pero fíjate el ejemplo de Libra. El ejemplo de Libra es un ejemplo de inclusión. Yo le voy a dar servicios bancarios a 1.700 millones de personas que no pueden tener servicios bancarios. ¿Por qué? Porque yo, si me dejan, soy capaz de hacerlo de WhatsApp, que no han sido capaces de hacer los bancos. Entonces, y si no es así, uno puede coger y gastarse un dinero, porque si hay, como decía no sé quién, alguno de vosotros o de ustedes y tal, 14 o 15 intermediarios, tú siempre puedes poner como el Estado y decir, bueno, si consideras que es importante la oficina porque ya se ocupará Facebook y WhatsApp de hacer las cosas sin necesidad de tener oficina, porque tú ahora, yo he tenido que poner en mi pueblo, ir a la central de Telefónica a poner una conferencia. Ahora no tienes que ir a ningún sitio, lo haces desde tu casa. Pues igual puedes hacer desde tu casa cantidad de operaciones bancarias sin pasar por la oficina. Pero si fuera necesario, por la España vacía o por lo que sea, lo puedes subsidiar siempre. Y puedes coger y decir, yo subsidio al que dé servicio a los que están aquí. Bueno, eso es algo que es evidente que el mercado puede en algún caso no llegar. Yo creo que en general llega mejor que la falta de mercado. Llega mejor. Es decir, los obreros y los trabajadores viven mucho mejor en la Alemania del Oeste que en la Alemania del Este, sin duda. O sea, pero sin duda. No digo los ricos, que también, ¿no? Pero los obreros, los más desfavorecidos, viven mejor en un sistema de competencia. Los chinos, después de Deng Xiaoping, los chinos más pobres viven mucho mejor que durante el tiempo de Mao Zedong. O sea, yo eso creo que es así, sin más, ¿no? Pero siempre, además, tú puedes tener la intervención del Estado. Tú cuando haya un mercado y tal, y tengas el mercado y veas que a lo mejor las inversiones renovables pues no consiguen financiación, tú puedes poner subsidios, tú puedes poner garantías. Pero no me mezcle usted el dinero, deje usted el dinero separado de lo que es una actividad política, que es que queremos ayudar a la inclusión y a la sostenibilidad. Muy bien, pero eso lo puede usted hacer, pero no me mezcle el dinero con una cosa que es puramente política, porque el dinero, lo que debe tener el Banco Central es responsabilidad de que el valor, en términos de una cantidad de dinero razonable, sea pues o inflación 0 o inflación 2, pero no más y no menos tampoco, ¿no? Y entonces le dejas exclusivamente esa función, porque es que ahora los bancos centrales, una de las cosas que han hecho es comprar bonos a expuertas. ¿Eso a quién ha favorecido? El aumento del valor de los bonos. ¿A los pobres que no tienen bonos o a los que tienen bonos? O sea, entonces, y eso se ha hecho desde un banco central, que yo creo que es necesario hacerlo porque eso se estaba cayendo. Yo vuelvo al capítulo de lo que se ha hecho está bien, ¿no? Porque es que se estaba cayendo y más vale hacer eso, porque es que si no hubiera sido peor todavía, porque incluso todavía hubiéramos tenido una recesión mayor. Pero desde luego sería mejor que el Banco Central no hiciera eso, que eso estuviera determinado, digamos, por el Parlamento, ¿no? En cuanto al tema de la externalidad y tal, yo veo una externalidad, ¿no? en que el Estado ayude porque, y de alguna forma apoye y con colateral preste y tal. Sin duda cabe una externalidad clarísima, es decir, es que si no nos vamos al desastre. Es decir, es que hay que pensar que esto no es un cambio de políticas, no estamos diciendo, es un cambio de sistema. Si usted tiene un sistema de dinero público, no hay que ayudar a ninguna empresa, hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar, proteger al inversor, pero no proteger a las empresas. Eso no. Con esto no hay ninguna externalidad en ayudar a ninguna empresa. Ahora, si estamos en este sistema, y vamos a estar un cierto tiempo, creo yo, evidentemente hay que ayudar. Lo que ha hecho esta semana Jerome Powell de aumentar y meter 40.000 millones de dólares más en los bancos es razonable. No tendría que haberlo hecho si hubiera otro sistema. Pero si está este sistema, claro que sí, o sea que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
no aplicación de las reglas, esto lo he apuntado yo, pero me pasa como Rajoy, que no entiendo mi letra. No, ¿cómo era? No aplicación de las reglas... Ah, de bail-in, sí. El bail-in. El bail-in, para los que no estén metidos, es el que hay que resolver los bancos y tal, pero deben pagar los accionistas, los bonistas y todo, y no el Estado, ¿no? Vamos a ver, si uno recorre todas las crisis bancarias acaban de la forma igual. Uno, el Estado ayuda, porque si no ayuda quiebran, y en segundo lugar el Estado dice, pero esto es la última vez, no vuelvo a hacerlo. Felizmente lo incumplen siempre, y ahora se ha hecho y se ha montado un mecanismo de resolución y tal, pero si en un momento determinado eso no es suficiente, porque si uno no ayuda a los bonistas, aquí en algún momento un político y tal me vino y tal en el ¿y cómo no habéis en las cajas y tal aprovechado para los bonistas pegarles un tajo y tal, ¿no? Tú sabes, en medio de la crisis, que salga una noticia en la pantalla de Singapur, los bonos de un banco español, porque un banco es una caja y tal, el gobierno ha decidido, el Banco Central o el Banco de España, que no se pagan. En 2 minutos tenemos problemas con el Santander, el Bilbao y la Caixa. Se nos van los 3. Porque inmediatamente sale en la pantalla de hay un país, porque no lo ha hecho nadie, que ha decidido no pagar los bonos bancarios. Entonces no lo puedes hacer. Es que no lo debes hacer. Es que como lo hagas hundes el tema. Pero esto es así. Es decir, lo hacen. El mismo Paulson, el secretario de Estado de Bush, cuando estalla esto y tal, y deciden, no, pues que caiga Lehman Brothers y oye, que lo paguen y tal, no pagamos nada y tal. Y la rueda de prensa está todavía en YouTube y tal, acaba diciendo, y así aprenderán y tal, y no sé qué. A los 2 días, AIG le mete 80.000 millones de euros. Y a los 5 días, a los fondos de dinero los salva. ¿Por qué? Porque nos parece tremendo ayudarle a todos estos. ¿Por qué vamos a tener que ayudar? Pues mire usted, AIG, porque era el que hacía el seguro de los bonos municipales, que los bancos americanos estaban hasta aquí. Te cargas a todos los bancos. Y si no defiendes a los fondos de dinero, que es por lo que esto has tenido que apoyar no solo a los bancos, sino a los shadow banking, a los fondos de dinero, a las aseguradoras que no son bancos. ¿Por qué les ayudas? Porque si el banco pierde la financiación de los fondos de dinero, se va al cuerno. Y por tanto, tú tienes que hacerlo. Ahora, que es muy bueno y tal decir, no, pues a partir de ahora no se va a hacer, yo quiero verlo en la próxima. Porque si hace falta y no lo hace, ese gobierno es un irresponsable y nos lleva al colapso. Por tanto, lo harán, por mucho que digan que no lo harán, porque es que hay que hacerlo. Porque es que es bueno en este sistema. Si usted tiene el otro sistema, usted no tiene que ayudar a ninguna empresa, usted no tiene que salvar a nadie. Y está Acciona, y está Pescanova y tal, y ahí se cierra y tal. Habrá que ayudar a los trabajadores, a no sé qué y tal, pero tú no tienes por qué. Es que en el sistema bancario la quiebra no existe, se crean los modelos de resolución. Y como decía uno, que no recuerdo quién era, pero que me hizo mucha gracia, es que decía, es que un capitalismo, en este caso era los bancos, dice, un capitalismo con quiebra es como el cristianismo sin infierno. Dice, eso no es, eso no es posible, ¿no? Entonces, y el tercer tema era el de el dinero, de los problemas son más importantes. Deme una pista, solo una pista. El tercer. Sí. Ah, no, el dinero físico es muy curioso porque todo esto ha coincidido con un fenómeno, y es que en algunos países, no en España, no en Alemania el dinero físico sorprende, es casi difícil pagar con tarjeta en los tranvías y tal, pero en cambio en los nórdicos, hace más frío también, ¿no? Se paga casi todo y el dinero está siendo una fracción que ya, pues si puede ser el 10% en Alemania, en España estará por ahí, o el 7%, pues es casi un 1, un 2%, ¿no? Entonces, el dinero físico, ¿qué pasa? Que si desaparece, lo que vio el gobernador del Banco de Suecia, que yo creo que fue un tipo que fue el primero que empezó a hablar de estas cosas y tal, es que ahora los ciudadanos tienen un dinero seguro, es pequeño, pero es el físico, que no es privado, es público. Si nosotros no hacemos nada, el dinero físico va a ser sustituido por monederos, etcétera y tal, de los bancos privados.
Con lo cual vamos a tener un problema de crisis y además van a tener los ciudadanos que tener un dinero privado. Y entonces dice, no, ¿por qué no les damos un dinero público? Yo voy a crear unas CBDC y voy a crear unos monederos, no mucho, para no vaciar a los bancos, pues tendrá unos límites y tal, pero la gente podrá tener dinero público absolutamente para pagar gastos menores. Y esto es lo que van a hacer el Banco de Suecia, ¿no? Entonces, ahí ha empezado una serie de gente, economistas peligrosos, de estos que se les ocurre muchas cosas, pero buenísimos, como Kenneth Rogoff. Kenneth Rogoff acaba de publicar una cosa sobre el coronavirus que es de lo más interesante que se ha escrito. Pero Kenneth Rogoff ha escrito un libro que se llama Cashless o algo así y tal, diciendo, no, es que hay que acabar con el dinero efectivo. Yo estoy absolutamente en contra. O sea, si la gente quiere usar dinero en efectivo y es público y no tiene ningún problema, ¿por qué no lo dejas, no? Al revés, si se reduce, lo que hay es que dar dinero público digital, ¿no? Y me parece que la solución es la sueca. Pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen por una cosa que a mí me parece una maldad. Y dice, no, si ahora tenemos esto, el gas, en dinero digital, yo puedo variar el tipo de interés y entonces la gente tendrá que gastar más porque le voy a poner tipo de interés negativo. Volvemos al tipo de interés negativo, que a mí me parece de las aberraciones mayores que hemos hecho en mucho tiempo. Porque, insisto, eso solo puede existir en un mercado intervenido. Si uno deja a la gente prestar y tomar prestado, el tipo bajará del 15 al 10, al 6, al 0,1, pero por debajo del 0 y decir que tú me pagas, ¿no? Si yo te pido prestado, eso no puede suceder en un mercado, ¿no? Entonces, lo del cash, lo que pasa es que tiene una parte muy interesante desde mi punto de vista, porque aunque sean muy limitadas estas reformas, van a abrir el melón. Es decir, la gente se va a dar cuenta que tiene la posibilidad de tener un dinero en el Banco Central y entonces solo le van a dejar tener 1.000 euros, pero va a decir, ¿y por qué no puedo tener más? Es decir, que desde el punto de vista dinámico, el hecho de empezar con reformitas pequeñas puede tener unos efectos devastadores para unos, pero muy positivos para los que pensamos como estos piensan en el dinero público, de que sea un primer paso de entender que ese es un dinero, además, que nunca va a entrar en crisis. Es que acabar con las crisis bancarias, dice uno, ¿acaba usted con las crisis financieras con esto? No. Seguirá viendo que hay de bolsa, de base y tal, pero es como si dices, bueno, hemos acabado con la peste, con el cólera y con la viruela. Y dice, pero oiga, pero sigue habiendo cáncer y sí. Pues sí, claro que sí, pero oye, de la humanidad que estaba con pestes, con cólera y con viruela, pues hemos dado un salto. Si no tenemos ya más crisis bancarias, pues hemos dado un salto. No es que esto se haya acabado y que ya sea jauja y seguimos teniendo problemas de desigualdad, de falta de inclusión, de sostenibilidad. O sea, esto no es un crecepelo que vale para todo, vale para no tener crisis bancarias, tener una política monetaria más efectiva y liberalizar las actividades bancarias, punto. No vale más, no solo vale para eso, solo, ¿no? Y el otro era el de que podría haber el mismo problema si hace... No sería el mismo, porque los intermediarios estos, es decir, el sistema ahora es centrado en los bancos privados. Las actividades de servicio de pagos tienen que pasar por los bancos privados, ¿no? Porque el dinero está ahí, en definitiva, ¿no? El sistema normalmente al que se iría, si esto sería un sistema en que el dinero es público y los sistemas de pago serían el centro al cual el resto de las actividades, préstamo, gestión de patrimonio, fondos de inversión y tal, estarían enganchadas, pero el centro serían esos intermediarios que no son bancarios, que no son bancos, son prestadores de servicios de pago. Y por tanto, si quiebran no pasa nada. Es decir, porque, mire, en los fondos de inversión, por ejemplo, ahora, que es típico, uno tiene dinero, pone dinero en los fondos de inversión a través de una sociedad gestora y tal. Si la sociedad gestora quiebra, uno sigue teniendo el fondo de inversión. Si esos intermediarios quiebran, yo sigo teniendo el dinero público. Por tanto, que puede haber quiebra de esos intermediarios, sí, pero lo que tú necesitas hacer ahí es una regulación tipo Comisión de Mercado de Valores, que es una protección del inversor, de evitar los fraudes, de transparencia, de auditoría, de certeza de que eso está invertido, pero es muy distinto
de la protección de dar un seguro de depósitos, liquidez, etcétera, y además 10.000 páginas, porque yo colaboré, yo estuve en el comité ejecutivo del Financial Stability Board donde hicimos Basilea III. Esto lo encargó Obama y los gobernadores nos reunimos y además yo tuve la suerte de estar en el comité ejecutivo. Y en año y medio hicimos Basilea III, que se ha trasladado a la ley Dodd-Frank y a la Capital Directive europea, que tienen con sus desarrollos 10.000 páginas. 10.000 páginas de cosas que tienen que hacer y someterse los banqueros. Cuando la gente de la banca dice que eso no hay quien lo aguante, tienen razón. Es que 10.000 páginas son 2 millones de palabras. La Biblia tiene 700.000 palabras, o sea que son 3 Biblias. O sea, si un banquero dice yo quiero cumplir lo que el Estado me dice que tengo que hacer, tiene que leerse 3 Biblias que además están cambiando, o sea, porque se van incorporando cosas. Esto es un dislate. Esto no lo tienen ni los hedge funds, ni la bolsa, ni los fondos de inversión, no lo tiene nadie. Tienes algún tipo de cosas para garantizar en las compañías de seguros, pero que están lejísimos, el Solvencia II de lo que es Basilea III. Lejísimos, no tiene que ver. O sea, es que ahí solo nos ha faltado en los temas, porque nos metemos en los temas de concentración, en los temas de capital, en los temas buffers de capital, los bancos grandes y tal. Cuando uno lee todo lo que hicimos, que fue un trabajo tremendo, pues no parábamos de estar reuniéndonos en Londres, en París, en tal, porque claro, éramos todos de sitios distintos y tal, todo a través de gente que estaba haciendo los papeles, claro, los que estábamos ahí estábamos aprobando, no solo. Pero eso es un disparate. Es un disparate. ¿Qué sucede? Si tengo este sistema, lo tenemos que hacer. Porque claro, si dejamos a los bancos de hacer lo que quieran, invierten en lo mejor del mundo, lo más arriesgado, lo no sé qué, porque como tienen un capital del 3% y el resto es el 97%, bonistas, depósitos, etcétera, pues dice, oye, si va bien yo gano y si va mal, pues será el Estado ahora o serán otros. Entonces, tú tienes que regularles brutalmente, pero es que solo nos ha faltado decir a qué hora debían ir al urinario, vamos, o sea, porque es que es tremendo la cantidad de regulaciones que se han metido. Sí, sí, doy fe, por estar en el consejo de un banco doy fe, de que eso es una barbaridad. Estamos sobre hora, queda una pregunta que era la de Ribó allí pendiente, algo diré ahora, pero muy puntual. Déjame decir una cosa porque seguro que otros lo han dicho ya, pero yo lo tengo escrito, la competencia es de izquierdas. Pues serías tú, claro. No me acordaba de ti. Y eso he intentado llevárselo, Joan Coscubiela, que está aquí presente, exdiputado y director de la Escuela de Comisiones Obreras, me ha invitado. He intentado llevarle también a las izquierdas el valor social de la competencia, pero no les veo aún muy orientados a creerlo. ¿Depende en qué? Depende en qué, ¿eh? Yo creo que en España hay muchas cosas que los sindicatos no han objetado, no les gusta en lo suyo, y eso le pasa a cada uno. La gente quiere competencia en todos para tener precios bajos, no sé qué y tal, pero cuando llegas, ¿no? Si tú ves los eléctricos, no sé qué, oye, los proveedores, que sean en competencia, los otros en competencia, pero cuando hablas de ellos, ¿no? Y los sindicatos, lógicamente, que han conseguido en España una regulación muy protectora del que tiene trabajo, pues a mí me parece lógico que digan, oiga, a mí no me hable usted de esto, o sea, no lo veo, yo creo que es mucho mejor el sistema que yo tengo, o sea... Y en esto no se diferencian del resto de los sectores, pero en sectores que no son el propio mercado de trabajo, yo no he visto a los sindicatos frenar reformas de liberalización y tal, más que cuando afectaban a empresas concretas, ¿no? Que tenían que tener o que perdían trabajadores y tal. O sea que el nivel de procompetencia en España a mí me parece mucho mayor en general, ¿no? Siendo como es un país intervencionista europeo y tal, que Italia sin duda y que Francia sin duda. Y en muchos temas que Alemania sin duda. Sí. Y o sea que, es decir, este país liberalizó antes que nadie los horarios, tiene un sistema de alquileres que si no se estropea, pues es un sistema con muchas introducciones de problemas y tal, de plazos y tal, pero relativamente razonable. En todo el tema de locales es casi un sistema totalmente liberalizado. En profesiones... Los pasos que se han dado son mucho mayores que los que se han dado en Alemania y en otros países. Es decir, que no es
no es lo que a ti y a mí nos gustaría, yo creo, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que reconocer que el país ha hecho un esfuerzo la referencia importante. a Joan era probablemente ha sido mala. No, quería decir con esto que las izquierdas tienden más a mirar, a arreglar las cosas quiero decir, la insuficiencia de recursos que tienen muchos hogares, más por la vía de los impuestos, ¿no? Y, sin embargo, creo que podemos aumentar la renta disponible de los hogares actuando también a través de la competencia, ¿no? Hace poco murió mi padre en Vigo. Cuando me enteré de lo que pagó mi madre por enterrar a mi padre en un tanatorio público, pero monopolio, de Vigo, es espectacular la cantidad que pagó, ¿no? Es decir, que creo que podemos mejorar. Mi intención era esa, solo no era introducir. Si me dejas un minuto. Bueno, después de Semana Santa, cuando Marta nos habilite ya de nuevo la institución, volvemos a este tema. No te enteras, ¿no? No me olvido de esto, Joan, como yo te metí en esto, pero ahora quiero salir por la hora. El gobernador me ha hecho una faena, porque la pregunta supongo que era para ti, ¿no? Pero creo que la podría orientar. Ahora lo estaba buscando, Miguel, pero no lo encuentro. Hay una parte donde tú hablas de la nueva política monetaria. La nueva política monetaria. ¿Por qué lo vincula a lo que tú estás diciendo? Vamos a ver, ¿cuál es mi temor en este momento con respecto a la epidemia? Que creo que vamos abocados a vivir dos crisis gemelas. La crisis sanitaria, que ya es un poco una evidencia, y una nueva crisis económica. Y creo que va a ser inevitable porque las autoridades europeas, en este sentido, a mi juicio, están dentro de una atmósfera mental, por decirlo así, que tiene dos elementos muy determinantes, ¿no? Por un lado, una cierta complacencia, de nuevo en la zona central norte europea, por parte de Alemania, Holanda, Austria, una cierta complacencia de que esto no es para tanto, el no para tanto es la crisis sanitaria, ¿no? Y en segundo lugar, la creencia de que la política monetaria ya no tiene márgenes, porque ha llegado a los niveles de tipo de interés prácticamente cero, que ya no tiene margen, y que la política fiscal es limitada. Claro, en un escenario mental donde tú te enfrentas a dos crisis gemelas con este esquema, yo creo que volverán a cometer el error de 2010. No veo el sentido de urgencia que hay que tener para intervenir ahora, frenando o evitando que la economía se te desplome, porque en el momento en que se te desploma ya no vas detrás de ella, ya no eres capaz de evitarlo. ¿Y por qué he mencionado la nueva política monetaria? Porque yo no tengo confianza en lo que vayan a hacer las autoridades fiscales europeas. Insisto, creo que tienen una nebulosa mental que no les va a permitir hacer mucho. El 0,3 de Italia no vale para frenar nada. El 0,008 que ha anunciado Alemania, es que no vale para nada. La dirección es correcta, pero la dosis es infinitesimal, no valdrá. ¿Qué nos quedará? La política monetaria. Y quiero ver aquí si Lagarde es capaz, tiene el coraje, es disidente, como lo fue en su momento Draghi, ¿no? Y si lo fuese, ¿qué tendría que hacer? Y no abro el debate, ¿qué tendría que hacer? Algo que conecto con lo que nos está diciendo Miguel, que el Banco Central Europeo tiene margen para hacer política monetaria de forma directa, no aumentando la deuda y monetizando en ese sentido con términos clásicos, monetizando es financiando directamente el Banco Central Europeo aquello que hay que hacer para que la economía y los hogares no se me desplomen. Sé que lo dejo así, pero ya lo ampliaré en algún artículo
Y entonces me lo lee. Yo acabo diciendo, mire, muchas de las preguntas que han salido aquí, de otras que no les hemos formulado, yo tenía varias aquí para hacerle a Miguel, muchas de esas preguntas la respuesta está en el libro. Les invito a comprarlo y en su caso a que Miguel les haga una dedicatoria bonita. Sí. Muchas gracias.